Gloria a Dios, aquí tenemos a nuestra hermana Briana, que en esta noche trae palabra del Señor y sabemos que el Señor nos va a hablar, ¿verdad? Como cada martes, y pues que el Señor la use grandemente. Ok, Briana, te damos el tiempo, que Dios te bendiga. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanas. Espero que se encuentren bien, amén. Es una bendición poder estar aquí una vez más. Y poder compartir la palabra del Señor, amén. Le doy gracias primeramente al Señor por esta oportunidad y la hermana Eli, que pues me invitó a compartir la palabra de Dios, amén. Y para comenzar, voy a estar leyendo la palabra del Señor en Mateo 8, capítulo 8, versículo 23 al 27. Y antes de comenzar, si hermana Eli me puede ayudar con una oración, por favor. Amén, amén. Vamos a orar por Briana, ¿verdad? Que sea el Señor usándola en esta noche. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por otro martes que nos permites estar aquí, Señor, reunidas, buscando tu nombre, buscando tu presencia, Padre Santo. Yo puedo sentir tu presencia, Señor, ese fuego del Espíritu Santo, y sé que estás aquí, Señor, y sé que nos vas a hablar a través de tu bendita palabra, mi Dios amado. Yo te pido en esta hora, en esta noche, Señor, que use los labios de mi hermana Briana, Señor, y pases un carbón encendido, Señor, y que nos hables a través de ella, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Ahí todo lo que está estorbando, recándale, kamashetarama, kandarama, samaya. Era Kandanema Suamaya, gloria al Señor, ¿verdad? Todo lo que esté ahí estorbando, algo ahí, Señor, Amaki, Amaya, quita ese estorbo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y que ella pueda compartir la palabra con libertad, Señor, que ella pueda transmitir, Señor, lo que tú nos quieres hablar en esta hora, en esta noche, Señor, lo que sea, Padre. Si quieres redarguirnos, Señor, hazlo. Si quieres darnos una palabra de aliento, hazlo, Señor. Yo sé que estás aquí, Padre. También te pido por las redes sociales, Señor, que están escuchando, que van a escuchar, Padre, los que están escuchando en vivo, los que van a escuchar después, Señor, que esta palabra llegue a cada vida, a cada corazón, que sea penetrando cada vida, Señor, en el nombre de Jesús, que pueda llegar cada vez a más lugares, a más almas necesitadas, Señor. Usa a nuestra hermana Briana, aquí todas clamamos por ella, Señor, para que use sus labios, use su boca, ese carbón encendido sobre sus labios, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, hermana Kama Shenda Maya. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermana. Y vamos a entrar a la palabra del Señor, amén. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 8, versículo 23, amén, al 27. Dice la palabra de Dios: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué temáis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Amén. Gloria a Dios por esta palabra, amén, que el Señor me puso en el corazón. Y gloria a Dios por la hermana Mara también, que si no me equivoco, que cantó, o no sé quién cantó, esa alabanza Paz en la tormenta. Y es una confirmación, porque yo le estaba pidiendo: Señor, confirma la palabra. Lo puso esta palabra en mi corazón, pero quería confirmation, ¿verdad? Disculpe, hermanas, mi español
no es muy bien, pero allí vamos en el nombre de Jesús, amén. Aquí vemos en este pasaje, ¿verdad? Dice el versículo 23 y 24, quiero leerles una vez más. Y entrando, él está hablando de Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Amén. Y algo que el Señor me estaba ministrando con el primer versículo es que cuando nosotros decidimos a seguir a Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos esa oración de aceptar a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, ¿verdad? Y cuando decidimos ir en pos del Señor, tarde o temprano vamos a pasar por tempestades y tormentas en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendráis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios no nos promete una vida fácil, hermanas, sin problemas, sin lucha, sin dolor, sino que Él promete estar con nosotros en esos momentos y todos los días de nuestras vidas. Aquí vemos en este pasaje que así fue con los discípulos. Dice la palabra de Dios que Jesús les permitió pasar por una tempestad grande donde la fe de ellos fue probada. Y vemos que en el versículo 24 dice que las olas cubrían la barca, pero dice la palabra de Dios también que Jesús estaba dormido. ¿Qué significa esto? Que Jesús todavía estaba en la barca. Él no se desapareció, Él no se fue, no. Él estaba allí en la barca, así como Él está contigo todavía. Él está obrando, Él está trabajando en tu vida, en esta situación, aunque tú no lo sientes, pero Él está allí contigo. No estás sola, Jesús. El Señor no te ha abandonado, no te ha dejado. Él está contigo y es algo que el Señor me ministraba. Que si el Señor está en el asunto, hermana, Él tiene la última palabra, Él tiene el control. No hay que atemorizarnos, no hay que dudar de Él. La palabra de Dios nos dice en Isaías 55, versículos 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios es soberano, hermanas. Solo porque las cosas, algo que el Señor me ministraba, solo porque las cosas no van a nuestra manera o no van como nosotros queremos o como pensamos o a nuestro tiempo, no significa que Dios no está obrando. Y para ser sinceras, una oración que yo le estaba diciendo al Señor, como muchas saben, hace unos meses atrás mi mamá falleció y yo le pregunté al Señor, ¿por qué de esta manera, Señor? Si tú querías tratar conmigo, tratar con mi familia, ¿por qué de esta manera? ¿Por qué mi mamá falleció? Y yo le dije al Señor, ¿por qué no me mandaste como una enfermedad o algo para que tú trates conmigo o con mi familia? Yo le cuestioné al Señor, ¿por qué no así? ¿Por qué no lo así o lo otro o etcétera, etcétera? Y es cuando el Señor me dijo, no es a tu manera, mija, porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Yo tengo la última palabra, yo tengo el fin, el resultado. Y dice la palabra de Dios que Él tiene planes para nosotros, para bien, no para mal. Y es cuando yo tuve que aferrarme de la palabra del Señor y decidir de confiar en el Señor, porque dice su palabra en Salmo 125:1 que los que confían en Jehová son como el monte Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Que aunque los vientos contrarios, la tempestad venga,
tú vas a estar firme en la palabra, tú vas a estar aferrada de la promesa del Señor, de lo que Él te ha dicho. Y es algo que el Señor me estaba hablando. No es a tu manera, es como yo quiera. Amén. Porque Dios es un buen Padre, es un Dios de propósitos. Él no se queda con nada, no se queda en the middle. Él lo que empieza, Él lo termina. Y tenemos que confiar en el Señor. Algo más que el Señor me estaba hablando por medio de este pasaje, que el silencio de Dios no es la ausencia de Dios. Voy a repetirlo una vez más. El silencio de Dios no es la ausencia de Dios. Por ejemplo, en una escuela, cuando el maestro les va a dar un examen o una prueba a los estudiantes, el maestro se queda callado, pero no significa que no está allí, que no está presente en la clase. Así también, en el silencio, hermanas, es donde Dios prueba nuestra fe. Si verdaderamente confiamos en Él o si dudamos. Y a veces nos va a pasar como los discípulos, así como dice en el versículo 25 y 26. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Vemos que a los discípulos les faltó la fe. Y a veces, hermanas, nuestra fe también va a menguar. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios 5:7 que caminamos por fe y no por vista. A veces nuestra fe va menguando por lo que vemos, por nuestra circunstancia, que esto está pasando, lo otro está pasando, mis hijos, esta enfermedad, lo otro, etcétera, etcétera. Pero la palabra es clara. Caminamos por fe, amadas hermanas, y no por vista. Entonces hay que declarar la palabra de Dios. Hay que declarar que Dios va a abrir camino en esta situación, que Dios va a proveer mi necesidad, lo que le estoy pidiendo, o que el Señor va a sanar mi cuerpo, amén, o que Dios va a contestar esa petición, así como dice su palabra en Jeremías 33:3. Dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vemos la promesa del Señor cuando tú clamas, amada hermana, cuando tú oras, cuando tú doblas tus rodillas. El Señor escucha, el Señor inclina su oído hacia ti, hacia tu oración, hacia tu necesidad. Su mano no se ha cortado. Él no es sordo, no es un Dios hecho de metal, de bronce, no. Él es un Dios vivo que está atento a las oraciones de sus hijos. Algo más que el Señor me estaba hablando es que cuando nosotros decidimos confiar en el Señor durante de la prueba, durante cuando no entendemos lo que estamos pasando, el proceso, o cuando vienen preguntas a uno como humanos: ¿por qué nos pasa? ¿Por qué, Señor, me está pasando esto? ¿Por qué, Señor, me estás pasando por esta aflicción, por este dolor? Pero algo que el Señor me ministraba es que aún en esos momentos, cuando decidimos confiar en el Señor, confiar en sus planes, que Él tiene el control, vamos a tener paz en medio de la tormenta. Así como cuando Jesús, como dice el versículo 26, que Él se levantó y reprendió los vientos y al mar. Dice la palabra de Dios que se hizo grande bonanza. Bonanza en este pasaje significa un tiempo de calma total, serenidad y tranquilidad absoluta en el mar. Entonces, Dios nos promete tener paz en medio de la tormenta. Él nos promete tener paz en el dolor, tener paz
en medio de la frustración, en medio de cuando uno no entiende lo que está pasando. Amén. Y algo para terminar, yo sé que es una palabra corta, pero algo que también el Señor me estaba ministrando, amadas hermanas, es que no dejemos que las tempestades, los vientos contrarios o la frialdad espiritual apague ese fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. E incluso a veces también, hermanas, hay tormentas que el enemigo va a mandar para apagar tu fuego, para que pares de orar, para que no confíes en el Señor. Algo que el Señor me estaba ministrando eran hechos en la palabra de Dios, en Hechos, en el libro de Hechos capítulo 28, y en los capítulos anteriores habla de Pablo cuando él estaba en rumbo a predicar el evangelio, ¿verdad?, en Roma. Y dice la palabra de Dios que vino una tempestad y los llevó a la isla de Malta. Y allí en esa isla dice la palabra de Dios que la gente los trataron bien, y incluso que les encendieron un fuego, una fogata, para que se calienten del frío y de la lluvia, de la tempestad. Y algo que el Señor me estaba ministrando, una palabra, era 2 de Timoteo 1:6. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. El versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. No dejes, amada hermana, que el desánimo, que ese problema, esa lucha o incluso el enemigo apague ese fuego en tu vida. Ese fuego, esa fervencia. Sigue caminando, sigue sirviéndole a Dios, aunque tú sientes que no tienes fuerzas, aunque sientes que te estás arrastrando apenas a llegar a la iglesia. Sigue avanzando, que no te detenga la tempestad, que no te detenga esos vientos, que no te detenga nada, amada hermana. Y algo más que el Señor me estaba ministrando es que si ese fuego es pequeño, hermana, cualquier viento lo puede apagar. Pero cuando tú empiezas a echarle leña, así como Pablo, dice la palabra de Dios que él estaba buscando ramas secas para echarle a ese fuego, para avivarle a ese fuego. Cuando tú avivas ese fuego, aunque vengan los vientos, empezar de apagar ese fuego, van a encenderlo más, va a crecer más ese fuego. Y es ese fuego que nos impulsa a seguir adelante. Y el enemigo a veces se va a querer detenernos, así como dice la palabra de Dios en Hechos 28, que cuando Pablo estaba poniendo esa leña en el fuego, de repente por el calor vino una víbora que lo mordió, ¿verdad? Y dice la palabra que Pablo solo se sacudió y esa víbora cayó al fuego. Amén. A veces tenemos que sacudirnos, amadas hermanas. Tenemos que sacudirnos del temor, del desánimo. Y tenemos que levantarnos y volver a encender, a avivar ese fuego que Dios ha depositado en nosotras. Como les dije, ese fuego es que nos impulsa a seguir adelante. Así como Jeremías, aunque nosotros vamos a querer callarnos, tirar la toalla, no querer seguir a Cristo o seguir sirviéndolo, seguir predicando, cantando, sirviéndolo, pero ese fuego nos va a impulsar a seguir adelante. Y yo les animo, amadas hermanas, que aviven ese fuego y que busquen más la presencia de Dios, porque el Señor es nuestro refugio, Él es nuestro amparo en las tribulaciones, Él es nuestro pronto auxilio. Es Él, que solamente Él, que entiende
que nos va a fortalecer en esas tormentas. Y yo les animo, hermanas, que sigan adelante. Yo sé que es una palabra corta, pero es una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Y espero que sea de bendiciones, espero que sea de bendición para sus vidas. Amén. Voy a entregar el tiempo a la hermana Eli y era todo. Muchas gracias por su tiempo, hermanas, y que el Señor me las bendiga. Amén. Amén, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Me quedé bien admirada porque Dios habla, Dios confirma. Tenemos un Dios vivo que siempre nos habla. Y como dijo Briana, ¿verdad? Que la hermana Mara acababa de cantar esa alabanza, paz en la tormenta. Y el Señor le pone en su corazón compartir a Briana, ¿verdad? Compartirnos esa palabra. Entonces no es casualidad, no hay Dios de casualidad, sino que Dios nos quiere hablar, ¿verdad? Que en medio de la tempestad podemos tener la calma, la paz de Dios, aunque a veces como seres humanos nos cuesta bastante. Dios nunca dijo, no van a tener aflicción, no van a tener dolor, no, al contrario, la palabra de Dios dice, en el mundo vas a tener aflicción. Y a veces yo creo que estamos como los discípulos, ¿verdad? A veces estamos como ellos que estaban ahí en la barca, vieron la tempestad y empezaron a tener miedo. Empezaron a dudar, voltearon y ven a Jesús dormido. ¿Y qué dijeron? No, pues no está al pendiente de nosotros, está dormido. Y muchas veces nos podemos sentir así, ¿verdad? De que Dios no está ahí, de que Dios está dormido. Pero la palabra dice que no duerme el que guarda a Israel. Entonces creemos que Dios, ¿verdad? Está ahí al pendiente de nosotros. Y los discípulos pensaban que no, porque Jesús estaba dormido. Pero yo creo que Dios ahí Jesús los estaba probando, porque les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Y vemos que Jesús reprende la tempestad y como dijo, hubo una gran bonanza, tranquilidad. Vemos que Él tiene el poder de todo, de los vientos, de la tempestad, del clima. Todo se sujeta a Él, todo lo obedecen, hasta sabemos que, ¿verdad? Todo, hasta sea principados, potestades, todo se sujeta a Él. De verdad que yo admiro mucho a Briana, ¿verdad? Que Dios la bendiga mucho por esta palabra que nos trajo, que el Señor le puso en esta noche. Yo la admiro mucho porque ella se ha agarrado fuertemente de la mano de Dios y como ella decía, ¿verdad? Todas sabemos aquí, para los que no saben, en las redes sociales, ¿verdad? Nuestra hermana Eva, si no me equivoco, en noviembre fue que partió con el Señor decidió llevársela y me impactaba, ¿verdad? Ahorita oír a Briana lo que ella decía, que ella cuestionó a Dios y le dijo, ¿por qué mejor no me mandaste a mí una enfermedad o otra cosa, ¿verdad? Pero ella entendió que Dios es perfecto, que los planes de Dios son perfectos, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y es muy duro a veces entender a Dios. Nos ponemos, ¿verdad?, en el lugar de Briana y qué difícil ha de ser perder a un ser querido, una madre no se diga, pero Dios sabe, ¿verdad?, el por qué y sin embargo vemos aquí a Briana perseverando en el camino del Señor y es una joven, ella está joven. Entonces, gloria al Señor por su vida, ¿verdad? Y esta palabra que el Señor puso en su corazón, yo creo que a todas nos habló la palabra, ¿verdad? De seguir confiando en el Señor, venga lo que venga, que Dios nos dé esa paz en la tormenta, como la hermana Mara también cantaba esa alabanza. Y gloria a Dios, ¿verdad? Por esta palabra.